Y continuamos en este Súper con vos y ahora volvemos a la OMED. ¿Por qué volvemos? Porque dentro de la OMED hay diferentes espacios. Uno de ellos tiene como eje las estadísticas. El Instituto Estadístico de los Trabajadores es un espacio de vital relevancia. Súper serio cómo está armado, súper serio cómo llevan adelante los estudios y además el encare tiene siempre como eje los trabajadores. Bueno, en este caso Gigi Gante hizo una entrevista a Mariano de Miguel y con él charlaron acerca de el estudio que llevaron adelante con respecto a la economía, la pandemia, el coronavirus, el encierro. Voy a llorar. Vamos. Nos acompaña Mariano de Miguel. Él es del Instituto Estadístico de los Trabajadores, que no descansa en este momento de cuarentena porque este es su momento para medir los índices de inflación, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tiene un gusto. Comentame cómo está trabajando en este momento el IET. Sé que elaboraron un informe macro. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, la verdad que el IET ha tenido un restyling, por decirlo de alguna manera, ha abierto el abanico de los temas que investiga, no solo se dedica a la inflación, como viene haciendo hace años, sino que sumó unos informes de fragilidad social que la verdad es que también ya se venían haciendo hace algunos meses, trimestres diría yo, en el marco del CITRA, pero que ahora se hacen en el marco del instituto también, que están a cargo de dos investigadoras muy interesantes e inteligentes y aplicadas como Ana Garritz y Ana Paula y Joan Batista, y un informe macroeconómico que está a cargo de Fabián Amico, que a su vez trabaja en el Banco Central, pero que es un macroeconomista de ya hace muchos años de prestigio en la Argentina y que hace también varios años está en la UMED en el marco del Departamento de Economía. Es un informe, el macroeconómico de coyuntura, por supuesto no tiene otra posibilidad este informe que reflejar o ilustrar una coyuntura durísima. Todavía los datos y las fuentes de información no acusan completamente recibo del parate económico, que es mayúsculo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Así es. Bueno, ¿cómo son los índices de inflación que se están registrando y cómo es la economía de pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se monitorea esto a nivel de la economía de la Argentina? Mirá, la verdad que viste que está muy en boga esta disyuntiva entre si hay una estrategia en Argentina y en el mundo sanitarista o una estrategia economicista. Yo soy de los que creen que en verdad no existe tal disyuntiva, porque cuando vos mirás los países que en teoría han privilegiado la economía, no es que estén mejor desde lo económico, y a su vez cuando vos mirás los países que no es que hayan desatendido, o sí, la cuestión sanitaria, como es el caso de Italia o de España, que lo han hecho tardíamente, finalmente el costo sanitario se traduce también en un costo económico, con lo cual yo diría, esta pandemia lo que impone es una estrategia sanitarista que algunos países hacen mejor, otros peor. La Argentina parece que está acertando desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista económico supone un desafío mayúsculo. ¿Por qué? Porque viste que se habla mucho de que la pandemia es una guerra, pero las guerras en sentido tradicional, desde lo económico al menos, tuvieron para algunos países, sobre todo los que han ganado las guerras, un beneficio durante el transcurso de la guerra, que es que la verdad todo el mundo está trabajando, todo el mundo está ocupado, y el desafío de esas guerras tradicionales no era tanto movilizar los recursos productivos, sino en todo caso ver cómo se repartían los pocos recursos que quedaban para consumir, ya que todos usaban en la medida de lo posible la guerra, para producir tanques, armas. En este caso actual, esta guerra del virus es nefasta porque además del enemigo del virus, está el problema de que realmente hay muchos recursos materiales que no se usan, otros que sí y que se necesitan más que antes, como pueden ser los sectores que producen bienes esenciales, pero la mayor parte de la economía, del comercio, de los servicios, de la industria está parada. Y eso es un gran desafío porque de la mano en que se paran las industrias y los comercios y los servicios, obviamente se para el empleo, de la mano de eso viene una presión grande para frenar los salarios y para despedir y suspender gente, de la mano de eso viene una caída del consumo, no solo por el que lo suspenden o el que queda desempleado o sus ingresos merman, sino porque aún el que los conserva no sabe muy bien en qué gastarlos, el que tiene la suerte o el privilegio de conservarlos. Y el no saber en qué gastarlo, no poder gastarlo, es el no ir al restaurante a comer, no ir al teatro, no ir al cine. Eso implica obviamente que caen los ingresos de esos locales y por ende de vuelta la presión
sobre el pago de los impuestos y la recaudación del Estado y la posibilidad del Estado de asistir. Es decir, esto es una rueda, trato de reflejarlo muy rápidamente y sin mucha rigurosidad. Esto es una rueda que se vuelve muy problemática, muy desafiante, y por eso fíjate que en la Argentina y en el mundo un poco lo que se está discutiendo y analizando es, bueno, hasta cuándo se puede continuar con una atención que desde lo sanitario es recomendable, que supone aislamiento y distanciamiento social, pero que desde lo económico evidentemente lleva a un parate inusitado que en el límite es insostenible. Totalmente, es como vos describís, una verdadera reacción en cadena, y el consumo baja o todos frenamos el consumo como consecuencia de la pandemia. Ahora la pregunta es, ¿hay diferencia en la afectación de la economía durante la pandemia en los distintos estratos sociales? ¿Ustedes pudieron hacer una diferenciación? Mirá, nosotros la diferenciación que podemos captar por lo pronto, es decir, de hecho el informe macro empieza a captar por sectores económicos cómo se está dando el parate económico. Como te decía antes, supongo que en el próximo informe ya vamos a tener fuentes de información que acusaron recibo de este parate. Desde el punto de vista de la fragilidad social es más complejo porque hay un delay de la información del orden de los 2 o 3 meses. Y en el caso de la inflación, nosotros lo que podemos captar el efecto de la pandemia es si la pandemia tiene un impacto en la inflación que afecta a los distintos hogares. Si vos mirás la inflación nuestra de marzo, que dio 2,6, por debajo de la del INDEC, básicamente porque siempre es bueno aclararlo, como nosotros miramos la inflación de los trabajadores, que supone ver la inflación que sufren los hogares que tienen un jefe o una jefa de hogar asalariado o asalariada y que por ende gastan parecido pero no igual al resto de la población, es una inflación que no solo puede, sino que debe dar diferente, con diferencias a veces arriba, a veces abajo, del INDEC de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso dio abajo, había dado arriba en el mes de enero. Lo que es cierto es que ese 2,6 a su vez es un promedio de los trabajadores. Después está la inflación dentro de su universo de trabajadores de los que son lo que constituyen el grupo de ingresos más bajos, o nosotros llamamos el decil 1, el decil 2, o del que está en mitad de tabla, o de aquellos hogares que están arriba de tabla. Y lo que se ve es que la inflación la sufrieron más los de mitad de tabla, la de marzo, digo, ¿no? Y los de arriba de la tabla. ¿Por qué? Porque subió mucho educación, por ejemplo, por la cuota del colegio privado. Lamentablemente el hogar de ingreso muy bajo no puede pagar una cuota del colegio privado, entonces esa inflación no la sufre, entre comillas. Sí la sufre el hogar de ingresos relativamente más altos, asalariados. Y después el de mitad de tabla, ¿por qué? Porque en el hogar asalariado de mitad de tabla pesa mucho alimentos y bebidas y subieron muy fuerte las carnes y las verduras. Esto es en parte uno de los subproductos muy negativos de esta circunstancia, que es que más allá que el gobierno trate y haga todo lo posible por controlar la suba de los precios y poner precios máximos, evidentemente en los rubros esenciales y sobre todo en los comercios de proximidad, el chino, el de almacén, la despensa, es muy difícil corroborar esos precios y se han dado subas muy significativas. Nosotros ya las registramos y eso que relevamos precios online. En el caso del INDEC, que además tiene un mejor relevamiento que el nuestro, por supuesto, porque puede salir físicamente a hacer relevamientos de precios de comercio de proximidad, sí lo captó y por ende al INDEC también le dio más alto que a nosotros. Exactamente así, sí, la verdad es que lo vemos cada vez que salimos a comprar a los pequeños negocios, en las frutas, en las verduras, las carnes, totalmente así. Bueno, Mariano, te agradecemos un montón que estén monitoreando todo lo que pasa en la sociedad con respecto a eso, y bueno, vamos a tener que hablar en poco tiempo para ver qué sigue investigando el IED con respecto a lo que está pasando con nuestra economía. Con mucho gusto. Les mando un abrazo grande. Gracias. Hablar de COVID-19, hablar de coronavirus, evidentemente también hablar de cambios en los parámetros de vida de cada uno de los habitantes de este planeta. Todo pasa por ejemplo, el aislamiento social obligatorio, cómo han cambiado nuestras conductas, cómo evidentemente tenemos que convivir tal vez 24 horas con personas que en muchos de los casos la situación se daba entre 8 a 10 horas. Imagínense lo que ha cambiado para los chicos, para los adultos mayores, bueno, cuestiones que son dignas de análisis.
evidentemente también para pensar a futuro. Sin duda alguna, la mirada que nos va a aconsejar la licenciada Laura Letán, es interesante. Ella es parte del Club Calidad de Vida y en este contacto junto a Eva Maki nos brinda todos los detalles. Hoy nos encontramos junto a la psicóloga Laura Letán. Ella es trabajadora de Hosperi y por supuesto que cumple un rol muy importante en estos momentos, ¿no es así, Laura? ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, sí, estamos brindando atención a los pacientes de calidad de vida, atención psicológica y atendiendo a toda esta situación que obviamente genera mucha ansiedad en las personas. Bueno, y tuvimos un diálogo, ¿no?, previo a lo que es esta nota, en donde vos me contabas puntualmente lo que genera, ¿no?, toda esta situación tan preocupante, y mencionamos una palabra muy importante, ¿no?, que es la palabra aislamiento, y lo que eso significa, ¿no?, esta situación de peligro, de la que, bueno, nadie sabe qué va a pasar, en la que nos encontramos constantemente como en una situación de alerta. Totalmente, Eva. Justamente el aislamiento lo que genera son respuestas emocionales y físicas, digamos, de mucho nerviosismo. A nivel psíquico y evolutivamente, el aislamiento implicó un peligro de muerte. Un psicoanalista austríaco a finales del siglo XIX hablaba que las personas que no tienen contacto, sobre todo al nacer, que no se vinculan, terminaban muriendo de depresión. E inconscientemente, de alguna forma, no digo que esto sea así, pero cuando hablamos de aislamiento tenemos miedo, ¿sí?, de estar solos y de no saber cómo responder a este peligro. A nivel biológico, nuestro cuerpo responde. Mis pacientes y la gente en general te cuenta que ha aumentado su ansiedad, que se desestructuraron, que la enfermedad les implica una incertidumbre, hay insomnio, se entra en un estado de alerta muy, muy grande, porque obviamente esto es como un parate que nos desestructura y nos saca de la rutina. Bueno, y además hay otra problemática, ¿no?, también muy importante, de la que se ha venido hablando, que es la situación que se genera en el hogar, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo en donde corremos para todos lados, en donde no estamos mucho tal vez en la casa, de repente estamos las 24 horas del día, ¿no?, todos juntos, compartimos todo, y bueno, esa situación a veces también genera conflicto. Sí, obviamente esto genera conflictos. Yo creo que toda situación o de crisis o de cualquier elemento que nos venga a cambiar la vida cotidiana funciona como una gran lupa, ¿sí? Muestra la realidad. Desde ya las personas que por ahí tenían una situación conflictiva de familia y la compensaban, no sé, una mujer que tenía una pareja violenta, por ejemplo, quizá cuando se estaba por dar la atención se iba a caminar o se iba a la casa de una amiga, hacía algo. Y en este momento esta situación nos obliga a sostener, ¿sí?, esa tensión que no se puede compensar. Entonces, como bien vos decías, la convivencia, que se trabaje en la casa, que todo el tiempo se transforma en un gran chicle porque sos mamá, o sos papá, o estás trabajando, estás tratando de atender a las cuestiones del hogar. Todo esto aumenta la tensión, si hay agresión, aumenta la agresión. Digo, funciona como una gran lupa. En estos momentos de crisis, digamos, vemos todo, vemos la necesidad de un ministerio de salud, vemos la necesidad, se generan muchas realidades, se ponen de manifiesto. Acá está, uno no tiene energía para ir velando, para ir mostrando la realidad de otro modo, para decir, bueno, esto no me gusta, pero lo soporto y hago otra cosa. En este momento la energía está puesta en esta situación y es todo junto.
Sí, además el tema de la violencia es un tema muy importante, ¿no? Y al que se le ha venido prestando muchísima atención en los últimos tiempos, y tal vez, como bien vos decís, este tipo de situaciones generan más violencia, ¿no? El no poder salir de la casa, buscar otro ámbito en donde pasar esa situación violenta, ¿no? Me imagino que debe ser algo mucho más complicado de llevar adelante. Sí, se han dado situaciones muy extrañas, ha cambiado la dinámica de las familias. Hay personas que comentan que se encontraron con una ex o un ex que se vino a vivir a la casa para no aislarse y que no le falte contacto con sus hijos. Imagínate esto ya que generó, o como bien decíamos, esta situación de estar por ahí soportando al agresor, y se hace como mucho más virulenta. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo esta comunicación, bueno, y esperamos reencontrarnos cuando pase todo esto en una mejor situación para todos. Sí, totalmente. Lo que les digo, lo que les recomiendo, digamos, para poder pasar la situación, porque no todo es negativo, es que las personas puedan incrementar la tolerancia, que puedan flexibilizar de alguna manera la forma de ver las cosas, no juzgarse, ¿sí? Tratar de estar en el presente, tratar de desarrollar algún proyecto. Si te gusta hacer ejercicios, hay tutoriales. Si te gusta escribir, este es el momento. Hay un tiempo que nos va a permitir a todos hacer las cosas que por ahí teníamos pendientes. Muchísimas gracias, Laura, por la comunicación. Muchas gracias a vos, Eva, que estés muy bien. Y en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, el recurso suele ser el hidrato. Abrir la heladera es la única actividad física que estamos haciendo. Estamos todos un poco más, ¿no? Bueno, la gente del Club Calidad de Vida no lo va a permitir. Hay grupos que tienen cerrados, grupos de WhatsApp, en donde el desafío es, a través de Fernanda Vidal, que es la coordinadora de todo el equipo, pero que lleva adelante diferentes grupos, hacer actividad física sea como sea. Estar en casa no es un pretexto, así que vos tenés que agarrar lo que sea y podés hacer actividad física. Ella manda la rutina, pero te pide pruebas de que lo estás haciendo, porque si no vos pones ok, qué bien, y no, foto, video, todo debe ser acompañado con una prueba. Bien por Gis Gigante, que se encontró con la profe, virtualmente por supuesto, y nos cuenta de qué manera lo lleva adelante. Me acompaña Fernanda Vidal del Club Calidad de Vida. Sabemos que están muy activos a pesar de la situación de cuarentena. El club no para, así que bueno, Fer, contame qué están haciendo. Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, la verdad que el mensaje es quédate en casa, pero no te quedes quieto. Así que estamos ayudando a la gente, haciendo el soporte como lo hacemos siempre, pero de otra manera. Por supuesto que el vínculo nuestro es tan importante, estar cerca de la gente, y ahora, bueno, no importa, nos adaptamos a lo que nos toca y tratamos de asistir, acompañar, sostener, darles herramientas para que ellos puedan seguir moviéndose en casa, haciendo actividad física y sobre todo sabiendo que está todo un equipo atrás que los soporta y realmente los ayuda a transitar esto que nos toca, ¿no? Sabemos que todas las personas que forman parte del equipo, todos los profesionales, están en mutua colaboración. ¿Cómo están trabajando en conjunto? Sí, la verdad que sí, es bárbaro saber que estamos todos en la misma, acompañándonos, porque surgen temas que por ahí no los tenemos como pensados, ¿no? Pero de repente hay gente que necesita medicación, entonces lo derivamos con la doctora Berta Gorelick. Los profesores del equipo de la parte de actividad física del área mía están codo a codo trabajando con la gente. La verdad que llaman todos los días para ver cómo están, y de acuerdo a cómo sienten, ¿no?, esa conversación, los derivamos, me cuentan a mí, yo los derivo con Pablo Vidali o con Laura Letang para que ellos lo puedan asistir desde lo psicológico. La verdad que mucha gente nos dice que siente el encierro, que está aburrido, por ahí es difícil el tema de los vínculos interfamiliares, intrafamiliares, y bueno, y ellos, Pablo y Laura están ahí acompañándolos. ¿Cómo hacen desde el ejercicio físico? Porque si bien estamos en la situación de aislamiento, nos tenemos que mover en el espacio que tenemos. ¿Cómo hacen?
Sí, por supuesto. Desde el día 1 nos pusimos en marcha, primero grabándoles videitos donde les damos consejos, por ejemplo, que tienen que armarse una rutina de actividades, que tienen que salir de la cama o el sillón, que tienen que cambiarse de ropa, ponerse las zapatillas, hacer ejercicio todos los días. Y vos sabés que estamos sorprendidos con los resultados, porque hay gente que lo tomó al pie de la letra, y como ahora tiene tiempo en realidad para organizarse, nos cuentan que hacen 2 o 3 veces por día bloques de 10 o 15 minutos de ejercicio, y nos cuentan que bajaron 4 kilos, 3 kilos. Por supuesto es una cuestión de voluntad y de organización, ¿no? Con el plan alimenticio que le da a cada uno su nutricionista, más los ejercicios que nosotros le brindamos a través de videos que los profes hacen circular por todas las redes. Y además hacemos clases abiertas, clases en vivo, como por ejemplo del pie diabético, o para personas que tienen, que nosotros decimos el combo porque tienen todos los factores de riesgo. Entonces va a haber, y estamos haciendo clases con los distintos profesores de la red para llegar a cada uno, y a todos y a cada uno. ¿Cómo es la respuesta de los afiliados cuando les mandan los ejercicios? ¿Qué hacen ellos en sus casas? Mira, la verdad te emociona porque enseguida lo copian y te mandan contentos, motivados. Te digo que se las ingenian porque el que tiene jardín o tiene un balcón, bárbaro, pero el que no tiene nos muestra que va por las escaleras, que aparte que compromete a toda la familia. Ellos mismos se han convertido en agentes de salud o promotores de salud, porque tratan que la familia tenga los mismos hábitos que ellos. Y yo te digo que nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas al volver, porque la mayoría está cumpliendo. En algunos casos se hace difícil, o bueno, el estado de ánimo a veces no todo es color de rosa, ¿no es cierto? Cuesta mucho sobreponerse al ámbito familiar, pero bueno, estamos tratando, por eso estamos acompañándolos para que resulte mucho más llevadero todo. O sea, desde nuestra área, a través de los videitos, los llamados telefónicos, que no son mensajes de WhatsApp o audio, sino llamado para ir a escuchar, y de acuerdo a lo que vemos, a lo que escuchamos, derivar. Así que bueno, tenemos gente también con posoperados, por ejemplo, de otros temas, de vesícula, que es difícil en este momento estar operado y tener que atravesar todo esto en casa. O sea que estamos acompañando a todos de la mejor manera que podemos. Bien, hay incluso, me contabas, hay afiliados que tienen soluciones muy creativas, como crearse su propia bicicleta fija. Sí, es genial. Tienen una creatividad todos, ¿no? Porque de repente encuentran por ahí un escalador que estaba en el sótano, o la bicicleta móvil, le hacen un aparato para fijarlo al piso, y la verdad que es maravilloso ver cómo se las ingenian y cómo nos hacen caso, que se ponen las zapatillas, que están con la botellita de agua, que ponen a los hijos, a los maridos, a las mujeres, todo el mundo a hacer ejercicio y siguen la rutina. Mismo una de las profes, Mica, armó una rutina que la idea es que todos lo aprendan, todos los integrantes de actividad física del Club Calidad de Vida, y o bueno, los que se sumen mejor, ¿no? Y después cuando podamos estar juntos físicamente, hacerla cada uno de su sede con sus profesores. Así que ahí ya está planteado un desafío. Me encantó, y vamos a ir a filmar cuando esté la rutina de ella, a bailar todos juntos. ¿Te parece? Bueno, cómo no, sí, cómo no, que sea pronto. Que sea pronto. Bueno, muchas gracias, qué lindo mantenernos en conexión y con las últimas novedades de los afiliados. Gracias. Tal cual, muchas gracias a vos, Gis, que estés bien.